Vamos a ver el nervio glosofaringeo. En el video anterior ya vimos el trigémino y vimos la integración entre el nervio espinal y un par craneal. Entonces, el nervio glosofaringeo también tiene, como el trigémino, una parte motora, una parte sensitiva y una parte del parasimpático. Recordemos que el parasimpático ya vimos las primeras neuronas o la neurona preganglionar pueden nacer o de un núcleo de un par craneal, como es el caso, o de la médula espinal. Aquí vamos a ver una parte del parasimpático que nace en este núcleo del glosofaringeo. Entonces, vamos a ver primero la vía motora. Recordemos que para hacer la integración aquí entre un nervio espinal y el glosofaringeo, nada más recordemos que cuando tenemos aquí un corte transversal de la médula espinal, aquí está, esta es la asta anterior, aquí está el axón que forma la motoneurona inferior y aquí está el ganglio de la raíz posterior, aquí está la dendrita y todo esto es un nervio periférico. Y dijimos a la parte motora del nervio periférico, digamos que empieza en la asta anterior, porque contiene a toda la motoneurona inferior. Y para la parte sensitiva, aquí se hace sinapsis en la estancia gelatinosa de Rolando para dolor y temperatura, o se hace sinapsis en el bulbo raquídeo en el núcleo de Gracilis ocuneatus. Entonces la parte sensitiva del nervio espinal es o desde la estancia gelatinosa de Rolando para acá, o desde el núcleo de Gracilis ocuneatus, todo esto. Porque el nervio espinal contiene toda la neurona sensitiva de primer orden, que es su axón, el núcleo y la dendrita. Y lo mismo para la motora. Bueno, aquí está el cuerpo y su axón. Entonces, el glosofaringeo, vamos a ver la parte motora, que va a ser el análogo a la parte motora de aquí de un nervio espinal. Aquí tenemos, para la vía motora, tenemos la motoneurona superior, que se cruza al lado opuesto y así desciende. Pero esto no es parte del nervio espinal, la motoneurona superior no es parte del nervio espinal, es esto. Aquí entonces, para el glosofaringeo, tenemos la motoneurona superior y en el núcleo ambiguo, que está a nivel del bulbo raquídeo, aquí es en donde sale, digamos, la motoneurona inferior, que es el glosofaringeo. Entonces esto es el análogo a esto, este es el glosofaringeo y es motoneurona inferior. Esto es para la parte motora y de aquí va al músculo estilofaringeo que eleva la lengua cuando tragamos. Y es el único músculo esquelético que es inervado por el glosofaringeo. Es la parte motora. Ahora vamos con la sensitiva. La sensitiva vamos a dividirla en dos. Si viene por el oído externo, la sensación, o por el oído medio, o sensación de la faringe, de la mucosa de la faringe, también para hacer el reflejo del vómito, que es bueno con el faringe como el glosofaringeo como aferente y como eferente el vago. También tenemos la sensación de la lengua, del tercio posterior de la lengua, ya sea por papilas gustativas o sensación. También tenemos el monitoreo de los cuerpos carotídeos, que monitorizan la presión. Y todo esto está sensado por las dendritas. Entonces, aquí está la dendrita, o bueno, las dendritas, y los núcleos de estas neuronas viven en el ganglio inferior del glosofaringeo. Aquí el axón va a ser sinapsis en el núcleo del tracto solitario. Esto es el tracto solitario. Y este es el núcleo del tracto solitario en la médula espinal. Entonces ya entramos al sistema nervioso central y ya de aquí se va o al núcleo ventromedial del tálamo o al hipotálamo y así. Entonces aquí el nervio glosofaringeo es desde el núcleo del tracto solitario para acá. La otra es en el oído externo. Aquí tenemos la sensación del oído externo. Esas son las dendritas. Los núcleos están en el ganglio superior del glosofaringeo y el trigémino. O sea, si recordamos en la vía del trigémino tenemos el ganglio del trigémino que tiene aquí están las dendritas para sensación de dolor y temperatura. Descienden por el tracto trigémino espinal, llegan al núcleo espinal del trigémino, se cruzan al lado opuesto, ascienden por el tracto trigémino talámico ventral y llegan al núcleo ventroposteromedial del tálamo y corteza parietal.
Aquí tenemos el glosofaringio, aquí están las dendritas que tienen la sensación del oído externo, llegan al ganglio, bueno, sus núcleos están en el ganglio superior del glosofaringio y este va al núcleo espinal del trigémino y de aquí van a salir neuronas que se cruzan al lado opuesto y ascienden. Entonces esta es la sensación del oído externo, digamos la vía como aferente que es toda esta sensación. Primero es por el glosofaringio y luego es con el tracto trigémino talámico, pero a esto no se le llama nervio trigeminal, porque el nervio trigeminal es nada más la primera neurona, en este caso sería del ganglio del trigémino hasta el núcleo espinal del trigémino, esto sería el nervio trigeminal, entonces esto no es nervio trigeminal, entonces nada más tenemos el glosofaringio y el nervio trigeminal, hay un momento en donde ambos comparten el tracto trigémino talámico ventral. Bueno, y para el parasimpático tenemos neurona preganglionar, el ganglio y neurona postganglionar. Aquí los núcleos de las neuronas preganglionares están en el núcleo salivar superior, inferior. De aquí sale la neurona preganglionar, que es el glosofaringio, y hace sinapsis en el ganglio óptico. Y de aquí la neurona postganglionar inerva a la parótida, liberando acetilcolina, receptores muscarínicos. Entonces, el glosofaringio, este nervio, tiene vía motora, vía sensitiva y vía del parasimpático. Los núcleos del nervio glosofaringio, o sea, de donde nace el nervio glosofaringio, es o en el núcleo ambiguo para la parte motora, en el núcleo salivar inferior para el parasimpático y luego llega al gangliótico, o en el núcleo del tracto solitario, donde para acá está el nervio glosofaringio, aquí están las dendritas y el axón en el tracto del núcleo solitario, o en el núcleo espinal del trigémino, ya que aquí tenemos el ganglio superior del glosofaringio y viene el axón y hace sinapsis en el núcleo espinal del trigémino. Entonces todo esto es el nervio glosofaringio. Y el nervio glosofaringio sale del cráneo por el foramen yugular.